Muy buenas tardes. En Tardes de Cine en Café Besania tenemos a Jack Zagot, cinéfilo, escritor, diplomático, pianista y gran amigo. Muy buenas tardes, Jack. Hoy vamos a comentar El Padre, que es una película franco-británica, un drama dirigido por Florian Zeller, protagonista por Anthony Hopkins y Olivia Colman, adaptada de la obra de teatro El Padre, también dirigida por Zeller. Se estrenó el 27 de enero del 2020 y obtuvo un gran recibimiento tras su estreno mundial en el Festival de Cine Sundance 2020, y el filme tuvo 6 nominaciones a los premios Oscar, con Anthony Hopkins llevándose el galardón del mejor actor. Jack, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido ¿Qué Faustino. te pareció? Caramba, una gran película, una gran película. Efectivamente, la dirección de la película es de Florian Zeller. Zeller había escrito una obra de teatro de 1912 que se llamaba El Padre. Sí, Florian Zeller no era director de cine, era un dramaturgo. un dramaturgo. De hecho, ya alguien había hecho una película sobre esa obra de teatro El Padre en el ¿de 2015. Ve qué curioso, Oh. que se llama Florida, pero pasó más o menos desapercibida. En el 20, Florian Zeller se autoimprovisa como director de cine para llevar a la pantalla su obra de teatro El Padre, Claro, de 1912. Entonces, 8 años después ya está convertido en director de cine y es su debut, es su primera película y la dirige con una maestría sí. que uno siente que el hombre tenía una filmografía de por lo menos 25 títulos detrás, Claro. pero no, es su primera obra. Ahora, esta supera la anterior, que la versión... Sí, la versión del 2015 que también usó el texto de Florian Zeller, pero Ajá. no la dirigió Zeller, Okay. la dirigió otro director. No, esta es infinitamente superior. Subrayo el hecho de que un director novicio pueda crear Claro. una película tan buena y con un manejo de cámaras tan virtuosísimo, ¿verdad? Sí. Era un hombre que jamás se había parado detrás de una cámara. Claro. De cosas curiosas de la vida. Y la película sí recibió 6 nominaciones, en cuenta a Mejor Película. Se coló entre las 8 nominadas a Mejor Película, pero tuvo que competir con Nomadland, de Chloe Zhao, con Frances McDormand, que ya la comentamos la vez pasada. Sí. Entonces perdió como Mejor Película, pero ganó como Mejor Actor Anthony Hopkins, y ganó como mejor guión adaptado. El guión adaptado de la obra de teatro de Zeller lo escribieron Zeller y Hampton. Tuvo un coescritor, entonces ganó en esas 2 categorías, 6 nominaciones y ganó 2 categorías. Y luego en otros festivales y en otros círculos ha sido abundantísimamente premiada. La obra representa el segundo Oscar de la Academia para Anthony Hopkins. Todos recordarán que se ganó el primero en 1991 haciendo de Hannibal Lecter, el caníbal, Hannibal the Cannibal, en la maravillosa película de Jonathan Demme, El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs. Ese es de 1991, con Jodie Foster. Ganaron los 2, Hopkins y Foster. ¡Qué maravilla! Maravillosa película. 10 años después, Hopkins retomó el papel de Hannibal en el 2001, en la película que se llamaba Hannibal. Pero esa no fue tan buena. Hannibal no fue tan buena, ni tuvo tan buena acogida. Jodie Foster fue reemplazada por Julianne Moore en el papel de Clarice Sterling. Y aunque Julianne Moore es una gran actriz, pero no funciona tan bien como Jodie Foster. Y la película Hannibal apuesta más al asco, a la náusea, a la visceralidad. Un tipo comiéndose el cerebro de otro tipo trepanado, y las tripas del otro que cuelgan de una ventana, y el tipo que se corta una mano y se come sus propios dedos. La película no es mala, pero más que suspenso y más que terror, lo que genera es asco. Y eso no está bien. Eso no está bien. Hitchcock establecía esa distancia fundamental. Una cosa es gore
Gore es lo viscoso, lo gelatinoso, lo asqueroso, y otra cosa es suspense. Son cosas muy diferentes. Y otra cosa es miedo, ¿verdad? Y luego, un año después de Hannibal, en el 2002, viene Red Dragon, donde vuelve a aparecer Anthony Hopkins, su tercera encarnación de Hannibal Lecter, con Ralph Fiennes, con Philip Seymour Hoffman, con un gran cast. Esa sí es muy buena. Sí. Ahí son buenas la primera, Silencio de los Inocentes, y la tercera, Red Dragon. Hannibal, a mí me gusta verla tal vez porque soy un morboso. Te lo confieso. Pero no puedo correr a recomendársela a nuestros oyentes, ¿verdad? Mira, Costa Rica es un país que está atravesando una situación muy curiosa desde el punto de vista demográfico. Nos hemos hecho un país muy viejo, ¿verdad? Nos hemos llenado de ancianos. La tasa de natalidad ha descendido mucho y tenemos muchos ancianos. Nos estamos haciendo un país de viejitos. Y por ahí vamos, vos y yo. Bueno, no, nosotros no, ya hace rato. Somos ciudadanos de la no, todavía no. No, todavía no, vos sos un huila. No, yo pues, tengo 60, te falta. Mira, un día de estos haciendo una fila para un Evice, estaba yo sentado ahí, lejos, y llega el señor, llega en carrera, el que estaba del primero. Don Jack, pero usted debería adelante, usted es un ciudadano de oro, pase adelante. No, amigo, me faltan 5 añitos, por favor. Y después estaba ay, perdóneme, don Jack, discúlpeme, qué vergüenza, se me cae la cara, no importa. Tal vez yo aparento 98, no me importa, no, me tiene sin cuidado mi apariencia física. Y eso me ha pasado. Y otra cosa, una vez en la farmacia de la Bíblica me ofrecieron descuento. Ay, don Jack, benefíciese del descuento para los ciudadanos de oro. De oro. Mira, amiga, me faltan 5 añitos todavía. Esas cosas no te suben el ánimo, ¿verdad? Pero sí, Costa Rica se está haciendo un país de viejitos. Entonces, cada vez más estamos teniendo que lidiar con la situación de nuestros ancianos. Sí. Y con el problema muy específico de las enfermedades mentales de carácter degenerativo. ¿Verdad? Porque, y eso es un problema mundial, el ser humano está alcanzando edades de una longevidad pasmosa, ¿verdad? El promedio de edad en Costa Rica antes del COVID-19 era de 81 años. El COVID vino a bajar. Ahora tenemos un 79, pero eso se debe al caso muy puntual del COVID, eso va a volver a subir. Estamos en 81 años, eso es lo que un costarricense promedio puede esperar. De ahí en adelante todo es ya tiempos extras y tanda de penales, ¿verdad? Pero entonces estamos teniendo que lidiar cada vez más con el fenómeno de las enfermedades cerebrales degenerativas. Y por ello no me refiero solo al Alzheimer. Hay una gran variedad. Está el Alzheimer, está la llamada enfermedad de pequeños vasos, hay isquemias diversas de diferentes grados de gravedad, derrames cerebrales, la posibilidad de un tumor cerebral, de un glioblastoma, de rápido o lento crecimiento que va privándolo a uno de facultades. Está el Parkinson, está la enfermedad de Lou Gehrig, y está la recientemente descubierta demencia por cuerpos de Lewy. Así se llama, demencia por cuerpos de Lewy, que fue lo que trastornó a Robin Williams y lo condujo al suicidio en 1914. O como dijo alguna vez un candidato a la presidencia de la República, al autosuicidio. No voy a decir nombres. Condujo a don Robin Williams al autosuicidio. Amigos, ¿pueden ustedes concebir algún suicidio que no sea auto? Es que, ¿cómo podría un suicidio no ser auto? No importa, es una broma. Estamos muy charlatanas hoy, pero eso se vale. Anthony Hopkins ganó el Oscar, ¿verdad? Y varios críticos, el crítico de The Guardian, por ejemplo, declaró que ese papel de él en El Padre, que también el personaje se llama Anthony, ¿verdad? Igual que él, Anthony Hopkins, que ese era el mejor papel de su carrera. Y eso es decir mucho porque Anthony Hopkins tiene una seguidilla de grandes papeles. Muy interesante lo que pasa con Anthony Hopkins, porque fíjate que yo toda la vida supe quién era Anthony Hopkins. Siempre. No fue un box office hit, no era
un blockbuster, no era un Sí. ídolo de matiné, no reventaba las taquillas, pero siempre se supo que era un actor galés, ¿verdad? Como el de Galés, de Wales, de Gales, de gran categoría, Sí. ¿verdad? En el linaje de Laurence Olivier, de Sir Ralph Richardson, de Sir John Gielgud, de Sir Michael Redgrave, de Sir Ian McKellen, de Robert Shaw, que murió muy joven, pero también era un personaje, un actor de formación shakespeariana clásica. Hopkins hizo un magnífico Rey Lear, hizo Macbeth, Sí. hizo Antonio y Cleopatra. Sí. Es un hombre de formación clásica Sí, y de grandes sí. papeles. Pero pasó algo muy atípico. Anthony Hopkins era un actor segundón hasta El silencio de los inocentes. Eso la catapultó a la gloria universal. Sí. Pero en El silencio de los inocentes ya tenía 54 años. Es lo que los gringuitos llaman un late bloomer, una flor que se abre tardíamente. Ya para un actor saltar a la enorme vitrina de la gloria universal es a los 54 años ya es mucho. Okay. Es mucho, ¿verdad? Se supone que los actores se hacen famosos cuando son un chiquillo como Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, ¿verdad? Todos comenzaron jóvenes. Es decir, que la enorme jerarquía actoral de Anthony Hopkins fue reconocida de manera relativamente tardía, atípicamente. Ya un actor descubierto a los 54 años es un actor viejo. Y Anthony Hopkins tiene al día de hoy 85, Sí, ¿verdad? sí. Y cuando hizo El Padre tenía 83. Es el actor más viejo en haber recibido el Oscar. Con eso te digo todo. Increíble. Es el actor más viejo que ha recibido el Oscar de la Academia como mejor actor principal. Pero es muy importante señalar que Anthony Hopkins ha sido un gran actor durante muchísimo tiempo antes del silencio de los inocentes. Te pongo un ejemplo. De 1968 es El León en Invierno, The Lion in Winter. Ahí actúa con Katharine Hepburn y con Peter O'Toole. Y hace el papel de Richard the Lionheart, Ricardo Corazón de León. Sí. Este podría ser considerado el nacimiento cinematográfico de Anthony Hopkins. Pero olvidas el papel que hizo en El Hombre Elefante. Ese viene después. Ah, vino después. Sí, viene después, sí. Caramba. Sí. Peliculón, ahí se jaló. La acabo de ver. La acabo de ver y lloré. Y fue una cosa tremenda. Qué película más buena. Dejémosla para después. Sí, claro, por supuesto. En El Hombre Elefante, él es el médico que rescata al hombre elefante, que lo interpreta John Hurt. Ganó un Oscar, John Hurt, por interpretar también el papel bajo un maquillaje que era monstruoso, porque el hombre elefante era un caso de pies a cabeza. Atroz, claro. De pies a cabeza, sí. La espalda, sí, una cosa. Una persona de la vida real, atención. Claro. Existió el hombre elefante, se llamaba John Merrick. Y el personaje que hace Anthony Hopkins lo rescata de un circo, de una feria, donde exhibían freaks, exhibían fenómenos. Dejémoslo para después. Sí, claro que sí. Es que nos emocionamos. Pero siempre pasa eso. El Hombre Elefante es de 1980, sí. El año en que entré yo a la universidad. Okay. El León en Invierno es del 68. Hizo Un puente demasiado lejos, a Bridge Too Far, eso es del 77. Hizo la maravillosa versión, una más, de Un motín en el Bounty. ¿Verdad? La primera fue la de Clark Gable en el papel de Fletcher Christian, con el formidable, insuperable Charles Laughton, ¿verdad? El gordito, mofletudo, en el papel del Captain Bligh. Y se roba el show. Y es el mejor Captain Bligh, ¿verdad? El mismo que actuó en Notre Dame, en Quasimodo, que actuó en Testigo de Cargo, con Tyrone Power, Marlene Dietrich, etcétera. Un actorazo sensacional era Charles Laughton. Después vino la segunda versión, fue la que hizo Marlon Brando en el papel de Fletcher Christian, y Trevor Howard, gran actor británico, en el papel de Captain Bligh. Claro. La tercera fue Anthony Hopkins haciendo de Captain Bligh y Mel Gibson haciendo de Fletcher Christian. Entonces, sí, Hopkins ya tenía varios títulos en su haber importantes. Tiene una película muy linda
que quiero señalar porque esa la podemos comentar una vez, de 1987. Se llama 84 Charing Cross Road. 84 Charing Cross Road. Sí. Recuerdo haberla visto en el cine Capitolio Sí. cuando salió. Estaba yo en Costa Rica todavía. Es aquella relación que él y Anne Bancroft, formidable actriz, Sí. eran bibliófilos, coleccionaban libros de anticuario. Entonces, a través de sus adquisiciones empiezan a cantearse, se genera una amistad muy linda que sugiere quizás romance, pero nunca llegan a conocerse. Todo es epistolar, ¿verdad? Se aman a través de los libros. Mira, te cuento, compré un original del Paraíso Perdido de Milton. Estoy feliz con mi nuevo libro, etcétera, etcétera. Wow. Hasta que, bueno, por fin va ella a buscarlo y descubre que él murió. Entonces no se llegan a conocer nunca. Pero muy linda película, muy linda. Entonces, bueno, Hopkins tiene su historial. Mira, Hopkins todo lo hace soberbiamente. Hopkins es como Meryl Streep, como Helen Mirren, como Daniel Day-Lewis. Básicamente, todo lo que hacen sería oscarizable. Deberían ser nominados vitaliciamente, ¿verdad? Después de el enorme mega éxito que fue Silence of the Lambs, ha salido, interpretó a Hitler, interpretó a un profesor de Oxford en Shadowlands, al lado de Deborah Winger. Muy conmovedora película. Salió en Lo que resta del día, What Remains of the Day, donde hace el mayordomo, ¿verdad? Enamorado de Emma Thompson. Sí, aquel mayordomo estoico, heroico, lleno de flema, de autocontrol, con un sentido del deber tremendo y con un candado en el corazón, que no llega nunca a lograr declararle su amor a Emma Thompson. Vieras que ese papel para mí definitivamente merecía el Oscar. Debe ser el tercer Oscar, que es el segundo y tendría 3. Yo lo admiré mucho ahí. Sí, mucho. Indudablemente. En el Drácula de Francis Ford Coppola sale siendo de Van Helsing. Sí. Como una vis cómica, es un personaje ahí como para el comic relief. Sale haciendo un papel breve pero muy impresionante en El proceso de Franz Kafka, hace de un cura. Salen Leyendas del Otoño, Legends of the Fall, junto con Brad Pitt, que viene siendo una versión del Rey Lear en western, en el lejano oeste, versión del Rey Lear, ¿verdad? Soberbio Nixon, cuando hace de Richard Nixon, soberbio. Y además hizo de otro presidente estadounidense, John Quincy Adams, en aquella película de Steven Spielberg que se llamaba Amistad. La película muy mala porque Steven Spielberg tiene la maña de ensiroparlo todo, de cursilizarlo todo. Es el rey Midas del sirope y de la insulina, ¿verdad? Siempre tiene que aparecer una musiquita, siempre. Yo detesto cuando yo siento que un director me está manipulando. Okay. Me encanta que me conmuevan y me encanta llorar en el cine, pero eso sí, no me muestren de qué manera lo están logrando, ¿verdad? Cuando es muy evidente que el director quiere hacerme llorar a toda costa y yo siento su mano, ¿verdad? Y moviendo los hilos y apretando los botones y ganando las palabras para eso, me siento manipulado y lo detesto. Y eso me pasa con Steven Spielberg todo el tiempo. Me pasó con El color púrpura, ¿verdad? Con Whoopi Goldberg, y Oprah Winfrey, Danny Glover también. Fue horrible. Detesto esa sensación. Bueno, Anthony Hopkins ha tenido películas malillas, ¿verdad? Por ejemplo, hizo, ve que curioso, el papel de Kellogg's, el gran magnate de los cereales Kellogg's. Sí. Esa película pasó sin dejar. No, y el de Heineken también. Sí, fatal. Es decir, como todo actor, ha tenido sus flops, ¿verdad? Ha tenido películas menos exitosas. Muy linda, Howard's End, el final de Howard, ¿verdad? Muy linda, la crítica no la apreció, pero a mí me encantó The Edge, el filo, cuando sale con el oso, la película del oso, que él va en una avioneta, cae en un lugar de Alaska con otros sobrevivientes, la avioneta cae en un lago, logran escapar, pero un oso los persigue. Ese oso era un gran actor de cine, era un osito entrenado que se llamaba Bart,
diminutivo de Bartolomeo. Era un osito entrenado, era un osito histrión, era un osito actor. La película es del 2000, Bart murió en el 2002, vivió 23 años. ¿Qué es lo que un oso grizzly enorme puede más o menos vivir? Bart medía 2 metros 90 centímetros de pie, 2 metros 90 centímetros de pie y casi media tonelada de peso. Era un monstruo. Se hizo muy amigo de Anthony Hopkins. Hicieron química. Hopkins lo visitaba con frecuencia y lo reconocía y hablaba con él. Y Hopkins lo trataba con la deferencia y la dignidad de un colega. Es impresionante. Bart tiene una filmografía impresionante. Debutó con una película magnífica ya en el 90 que se llamaba El Oso, The Bear, y salió en todas las películas que requerían un oso. Era un actorazo. Si existiera un Oscar para animales actores, Bart habría sido indudablemente galardonado. Se lo hubiera ganado. Pero Anthony Hopkins lo trataba con enorme cariño. Y el oso lo reconocía y charlaban y todo. Una cosa lindísima, lindísima. Bueno, después Hopkins se charralea haciendo La Marca del Zorro con Antoñito Banderas y Catherine Zeta-Jones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Salió en la película Los Dos Papas también, The Two Popes. Pero todo eso es posterior a Silence of the Lambs. Es decir, hay un Anthony Hopkins anterior al Silencio de los Inocentes y hay un Anthony Hopkins posterior, ¿verdad? Entonces, muy bien. Eso por lo que atañe a nuestro querido actor. Muy bien, la producción es en efecto franco-británica. Florian Zeller es el director novicio, adaptando al cine su obra del 2012, ya dijimos todo eso. Las 6 nominaciones, de las cuales ganó Hopkins como actor principal y mejor guión adaptado, Zeller y Hampton, pero tuvo un coescritor. La actriz Coleman, que hace de Anna, su hija, fue nominada pero no ganó. No ganó 4 de las 6 nominaciones. Muy buena actriz. Muy buena actriz. Papel de todo el mundo está muy bien, Faucinito. Sí, todo el mundo está muy bien. Sí. Mira, la película tiene una cosa maravillosa que nunca se había hecho en películas que lidiaban con ancianos que iban perdiendo sus facultades mentales, porque ese tema se ha tocado antes. Lo que tiene la película maravilloso es que el director osa presentarnos la película desde la perspectiva del anciano. Nos hace ver lo que él ve. Las ilusiones, los delirios, los espejismos, ¿verdad? Tiene un yerno que se llama Paul, pero a veces aparece como otro hombre que se llama James. Tiene una hija que se llama Anna, pero a veces cree que es su hija muerta Lucy, que murió en un accidente automovilístico y de la cual conservaba un muy lindo cuadro pintado por ella. Confunde a Catherine, la enfermera que se ocupa de él cuando ya lo recluyen en el asilo de ancianos, la llama Anne, la llama Lucy, la llama Laura, la llama Bill, y todo lo vemos, llora con ella. Claro, y todo lo vemos desde la perspectiva de Anthony Hopkins. Es muy importante esto. La película adopta un monoperspectivismo. Está vista desde los ojos del anciano y eso nos hace sentir la angustia de él cuando se empieza a notar que se le está desintegrando el mundo, que ya no puede lidiar con la realidad, que ya no reconoce a la gente. Hay una alienación temporal, ¿verdad? De ahí viene su obsesión con los relojes. Porque el reloj, un número concreto, un algoritmo, era un anclaje en la realidad. Y por eso vivía obsesionado con los relojes y asumía que la gente que venía a cuidarlo le robaba sus relojes, ¿verdad? Alienación espacial. Él siente de pronto que no vive en su apartamento. De hecho, no era su apartamento, era el apartamento de la hija y el yerno Paul, ¿verdad? Vivía, por así decirlo, arrimado el pobrecito. Pero consideraba que era su apartamento. Ve que el apartamento le quitan el cuadro, le quitan un sillón, le quitan una mesa. Ve cómo progresivamente el apartamento se va convirtiendo en un aséptico, frío y blanco corredor de hospital para ancianos. Ve el horror de la alienación espacial. Mira,
se ha dicho muchas veces, de las experiencias más traumatizantes, más estresantes para la gente está la muerte de un ser querido, un divorcio o una mudanza. Y ahí te puedo dar mi testimonio, Faustinito. Esta casa donde estamos hoy, donde estamos filmándola, yo me mudé a esta casa en 1966, tenía 3 años y medio. Yo nací en el 62. Yo recuerdo como niño de 3 años y medio haber vivido mi primera depresión severa cuando me sacaron de mi casita en Atillo y me pasaron a esta. Yo sentía que era enorme, sentía que estaba muy alejado de mis padres, le tenía miedo a todos los cuartos, todos los closets, el jardín, el patio, las matas, todo me parecía ajeno y me generó un gran sufrimiento. Bueno, si eso le pasa a un niño de 3 años y medio, ciertamente le puede pasar a un anciano de 83, que es la edad que supuestamente tiene Anthony, 83, y que coincide con la que tenía Anthony Hopkins. Ay, Faustinito, ya tiene 85, nos queda poco Anthony Hopkins, ¿verdad? Sí. Nos queda para poco tiempo ya y da pesar, ¿verdad? Sí, es una pena. Da pesar porque no veo por ningún lado quien pueda tomar su lugar. No. Es cierto que en el mundo tal vez no hay nadie que sea insustituible, ¿verdad? De acuerdo. Pero sí hay gente que es irreemplazable, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Verdad? Vos en un equipo de fútbol podés sustituir al jugador 10 por el número 20. Pero a Pelé es simplemente irreemplazable. Nadie puede salir al terreno de juego a hacer lo que hacía Pelé. Claro. Y Anthony Hopkins está en esa jerarquía. Entonces viene además un problema de alienación interpersonal. Ya él no sabe con quién está hablando. No sabe. Está psicótico, ya hay psicosis. Es decir, ve gente que no es la que está ahí. Okay. Alternativamente lo vemos hablar con un tal Paul, con un tal James, no sabemos cuál es el yerno y cuál es una alucinación de él. El yernillo Paul es un miserable que lo execré desde que lo vi, que le dice, no te vas a cansar nunca de estar molestando y estorbando la vida de los demás. Le dice eso 2 veces y la segunda vez lo abofetea violentamente. Sí, ese yernillo es despreciable y solo por haber escogido a ese yernillo tan éticamente reprensible, abusador de ancianos, ya a mí me cae mal la hija, claro, Anne, ¿verdad? Claro. La que hace la actriz Coleman. Entonces hay una alienación interpersonal, hay una alienación con respecto a sí mismo. Él dice, a veces no sé ya quién soy, me estoy perdiendo a mí mismo, no me reconozco, no sé quién soy, ¿verdad? Es una terrible sensación. Es un caso de enajenación, tornarse uno ajeno a sí mismo. Enajenación en el sentido jurídico de la palabra, es decir, desposesión. Si a mí me enajenan un bien, es que me desposeen de él, me lo quitan. Bueno, él se está enajenando porque se está perdiendo a sí mismo ante sí mismo, ¿verdad? Es terrible. Se hace psicótico, se hace paranoide también. Es un hombre de una agudísima inteligencia y eso empeora las cosas porque tiene conciencia de lo que está pasando. Y es un hombre de enorme cultura. Constantemente está oyendo 2 áreas de ópera. Una de ellas es la famosa Casta Diva de la ópera Norma de Vincenzo Bellini y la oye específicamente en la versión de María Callas. Atención, era choosy, era selectivo, ¿verdad? La otra que oye es un área del tenor de la ópera Los Pescadores de Perlas de Georges Bizet. Georges Bizet es el autor de Carmen, ¿verdad? De Carmen la Gitana. La gente lo conoce por Carmen únicamente, pero la cosa es que también hizo Los Pescadores de Perlas, ¿verdad? Y oye el área de Je crois entendre encore, se llama. Y vivía, era un amante de la ópera, ¿verdad? También la música es parte de esas cosas que lo anclan a él en un principio de identidad que se está desmoronando, pero la música lo reconstituye. Es un principio de identidad fundamental. Cuando a él lo pasan al hospital psiquiátrico, o cuando nos damos cuenta que estaba hace mucho en el hospital psiquiátrico, lo primero que yo me pregunté donde lo vi es, ¿habrá sido esta hija miserable
que lo metió en un asilo de ancianos en Londres y se fue a vivir a París felizmente, alegremente, ¿verdad? Con su esposillo de porquería, habrán tenido siquiera la misericordia de llevarle sus disquitos. Le habrán llevado Norma de Bellini y Los pescadores de perlas de Vice para que siquiera su sensibilidad artística siga viviendo, ¿verdad? Y no creo, no parece que haya sido así. Bueno, a propósito de la música, una cosa muy interesante, muy divertida. La música, esas dos áreas, Casta Diva de Bellini y Je crois entendre de Bizet, esas dos áreas funcionan, este es un concepto que ya hemos explicado, pero es importante volver a él, como música diegética y música extradiegética. La música diegética es la que se está oyendo dentro de la película, la que está tocando o escuchando un personaje en una película. Okay. Te pongo, por ejemplo, Faustinito, la secuencia extraordinaria de 45 minutos de duración del gran baile final en El Gattopardo, okay, de Luchino Visconti, con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, etcétera, etcétera. Esa secuencia del baile dura 45 minutos, compañero. Y la gente baila, pero ahí está la orquesta tocando. Esa música es interior a la historia, es diegética. Okay. Es diegética, forma parte de la diégesis. La música extradiegética es la que se oye desde afuera, que no la está tocando en Tiburón. Comienza la película y es etcétera, etcétera. No es que haya una orquesta tocando en el mar. Esa música está puesta desde afuera por, en este caso, John Williams, okay, ¿verdad? Entonces, lo diegético y lo extradiegético. Ahora, ha habido cineastas que han jugado muy ingeniosamente y con mucho humor con este efecto. Por ejemplo, hay una película de Woody Allen en la que él entra con su novia en brazos, recién casada, la deposita sobre el lecho y se oye una música de arpa romántica y arcangélica. Y en eso, Woody Allen abre la puerta del closet y resulta que había un viejo tocando arpa adentro. Y lo saca a patadas. Entonces ahí tenés una música, uno comienza creyendo que es extradiegética, que la produce el lector, pero resulta que es diegética. Había un viejo adentro. Te pongo otro ejemplo. Mel Brooks, en High Anxiety, que es una parodia de Hitchcock. Él va en un bus y de pronto entra una música como la de Psicosis, de Bernard Herrmann, crispante, dramática, algo que asusta, amenazador. Y Mel Brooks nerviosísimo, y en eso vemos que los raya otro bus donde va una orquesta sinfónica tocando esa música. El chiste consiste en tomar una música que crees que es extradiegética y luego mostrar que es diegética. Es muy interesante, muy interesante. Muy bien, entonces, sí, el yerno es una porquería de individuo detestable. La película enjuicia a la hija. La película es básicamente un tremendo juicio ético sobre la hija y el yerno. Y aquí, evidentemente, esto es el quid ético de la película, es un quid de tipo deontológico, de tipo ético, de tipo bioético, y de tipo médico, y de tipo humano, y de tipo filosófico. Es un gran dilema. La gente se divide en dos bandos. La gente que ha tenido viejitos con serios problemas, que ha sido necesario ponerlos en una institución, tienden a entender lo que hizo Anne, ¿verdad? Fletarlo a un asilo de ancianos. La gente que no ha tenido viejitos, que ya se tornan inmanejables, ¿verdad? Yo no los he tenido en mi vida. Esos, los que pertenecemos a ese bando, somos más duros y más severos al juzgar a Anne, porque no hemos vivido lo que es tener que estar atendiendo a un viejito que ya no sabe quién es, dónde vive, con quién habla, ni dónde está, ¿verdad? Entonces, quienes no hemos vivido ese drama, somos más duros al juzgar a Anne. Yo formo parte de los segundos. Yo, francamente, debo de hablar desde mi vida. Execré a la hija Anne y execré a su esposillo de M, el tal Paul, ¿verdad? Los execré a los dos. Y me parece que lo que le hicieron fue una traición, es una hija abandonetas, y pasar a un viejito a un asilo es una cosa horrorosa, ¿verdad? Esos asilos con nombres eufemísticos, ¿verdad? Sí. Luz del ocaso, paz del poniente, sí.
Serenidad del crepúsculo, casa de retiro asilo de ancianos, es lo que es. Y muchos son maltratados. Y eso, ahí sí puedo hablar con conocimiento de causa por parientes que he tenido en ese caso. Mira, los viejitos cuando entras a esos asilos, generalmente no tardan en morir, Faustino. No tardan en morir porque han sido arrancados a su ámbito físico. Sí, del viento. Lo que viví yo cuando me pasé de Atillo a San Francisco de los Ríos. Solo que ya cuando te hacen eso a los 83 años, ya no tenés manera de adaptarte. El niño se adapta, el viejito no. Lo arrancaste a su espacio de privilegio, a su hábitat, ¿verdad? A lo que era suyo. Entonces no tardan en morir. Menciono una tira cómica de Mafalda, cuyo protagonista es Felipito. Va Felipito, que es un neurótico, ¿verdad? Felipito siempre está neurótico y preocupadísimo. Va caminando y dice, ¡ah, qué linda es la vida! Primer día de escuela. Pensar que me graduaré de la primaria, entraré a la secundaria, luego a la universidad, obtendré un título, tendré una familia, me casaré, tendré chiquitos, los chiquitos me darán nietitos, los nietitos me darán bisnietitos. Y de pronto en el último cuadro sale de rodillas llorando, no, no, al asilo no, que no me manden al asilo. Pero ¿quién no lo hace sin transición? Sí, sí, sí. Nietitos me darán bisnietitos. Sí, sí, no, sí. no ves solo ves que de pronto en la última totalmente, no, por favor, al asilo no. Buenísima tira de Mafalda. Muy bien. Bueno, la película tiene la escena final en que Anthony Hopkins llora desesperado. Ay, sí. Esa es la gran área gran área de coloratura, ¿verdad? Si fuera un cantante de ópera, es la gran área de resistencia, una pièce de résistance, o una cadenza de virtuosismo de un solista en un concierto. A la parte que el solista queda solo y despliega todo su virtuosismo. Y tiene una regresión infantil. Mami, llámenme a mami. Quiero estar con mami, quiero que me devuelvan a mami. Uy, sí. Qué terrible, ¿verdad? Ay, no. Qué momento No. terrible, qué momento más terrible. Muy duro. Qué interesante cómo ese hombre de 83 años regresa a la semilla, regresa a ese peñasco sólido, a ese amor incondicional, a esa roca indoblegable que es la imagen de la madre. Es su último asilo, es su último asilo mental. ¿No lloraste con esa escena? Ay, sí, a mí me dobló. Esa película, en términos generales, me quebró. Mira, qué papelazo hace Anthony Hopkins. Sí, mira, el rictus en la boca, los labios, la mirada que parece velada casi como por una membrana, una mirada de una melancolía profunda, abismal, nostalgia, ¿verdad? Y termina hundiendo la cabecita en el pecho de la enfermera. Ay, esa parte, Jack. Terrible, Faustino. La enfermera que lo consuela diciéndole, no se preocupa, más tarde le damos un paseíto en el parque, como si fuera un perrito al que sacan orinar, ¿verdad? Eso, imagínate vivir ya para eso, lo que eso significa, terrible, ¿verdad? Terrible escena. Ahí es donde yo pienso en la gran semióloga, psicoanalista y escritora feminista Julia Kristeva. Julia Kristeva tiene una frase muy dura, la escribe en un ensayo del que se llama Stabat Mater, que es la liturgia, ¿verdad? La oración, estaba la Madre Dolorosa, la oración dedicada a la Virgen. Y Julia Kristeva dice esto, atención amigos, porque la frase es muy dura. Dice, comparado al amor que une a una madre con su hijo, todos los otros amores humanos son meros simulacros. Es terrible, Faustino, porque yo quiero mucho a mi papá. Siento que es injusto y mi papá me quiere mucho. Pero, habiendo dicho lo que precede, debo de admitir que sí, mi vínculo con mi mamá es más potente, más radical, más sanguíneo, porque yo fui sangre de su sangre, fui carne de su carne. Tomé forma en ese divino laboratorio que era su pancita. Ella me dio el don de la vida. Ella es para mí un ser sagrado, mi madre, que mi papá no lo es. Sí. ¿Me entendés? Entonces Julia Kristeva dice, comparado al amor que une un niño con una madre, todos los otros amores humanos son meros simulacros. Bueno, ahí tenés a Anthony Hopkins, ¿verdad? Que vuelve a la imagen de la madre. Pero ese cuadro es impresionante.
Ah, sí, 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 sí. Es terrible. No, es de los grandes momentos de la historia de la actuación en las películas. Y dice una frase muy importante, Anthony Hopkins, y muy poética. Me siento como un árbol que ha perdido sus hojas, que ha perdido sus ramas, que ha perdido el viento y la lluvia. Dice, es casi lo último que dice. Repito, me siento como un árbol que ha perdido sus hojas, que ha perdido sus ramas, que ha perdido el viento y la lluvia. Atención, sí, las hojas y las ramas forman parte de la exfoliación, de la desposesión de facultades. Pero atención, no solo echa de menos las hojas y las ramas, echa de menos el viento y la lluvia, que son agentes de erosión. Son agentes de erosión que vapulean a los árboles y que en principio no deberían ser echados de menos. Es que esta frase tiene una gran profundidad. Él lo que está diciendo cuando echa de menos al viento y a la lluvia es, ya no puedo ni sufrir. No tengo ya corazón ni mente ni para sufrir. Es la muerte en vida. El viento que me azotaba, la lluvia que me azotaba, sí, eran agentes erosionantes, pero siquiera me hacían sentir vivo. Mi depresión actual consiste en que ya no puedo sufrir, ya no sé llorar, ya no soy capaz ni de dolor. Estoy desensibilizado a la vida. Es como entrar a una casa vacía, no hay nada. Por eso el viento y la lluvia es muy importante. Claro. Y es bellísimo, bellísimo, porque ahí no solo él nota que su corporeidad se está desintegrando, sino incluso las cosas que lo hacían sufrir, pero le permitían sentirse vivo. Y después de eso, ve que acierto de parte de Florian Zeller. Después de eso, la cámara hace un paneo, se sale por la ventana del cuarto y enfoca unos bellísimos árboles, Sí, el paisaje. de un verde tierno, frondoso, que se mecen con el viento, de un verde intenso que te deslumbra. Sí. Entonces, el árbol ya sin hojas, sin ramas, sin viento, sin lluvia, pero la película termina con esa imagen de los árboles en todo su esplendor, lo cual lo hace tal vez más triste todavía, ¿verdad? ¿Verdad? Es tremendo que la película termine con ese símbolo de vida que es el árbol con su tremendo, frondoso, ¿verdad? Ramaje. Es muy impresionante, es muy bello, es muy bello. Sí, el problema de él es que ya no es capaz de sufrir. Ha caído en la apatía. Apatía viene de la palabra griega apateia. El prefijo a es el que usas para negar. Yo soy apolítico, decís. Apolítico, no participo de política. Apateia significa no patos, donde patos, ¿verdad? Que es la raíz de patético. Patos significa sufrimiento, dolor, en todo caso sensibilidad muy intensa. Por eso hay una sonata de Beethoven que se llama Sonata Patética Opus 13, una sinfonía de Tchaikovsky, que fue su última obra, compuesta 2 meses, 2 semanas antes de morir y estrenada, Sinfonía Patética. Hay un estudio de Scriabin que se llama Estudio Patético, ¿verdad? Entonces, patos significa dolor. Apatía es la capacidad ya de ni siquiera poder sentir dolor. Apateia, no patos, no sentimiento. Okay. Es ataraxia, es abulia, es vegetación, ya es vivir una vida vegetativa, ¿verdad? Eso es tremendo, eso es tremendo. La verdad humana de la interpretación de Hopkins es espectacular, espectacular, espectacular. Unas últimas observaciones. Hay un médico abominable en los Estados Unidos, el doctor Callahan, que en el 2008 propuso que las compañías de seguros, las aseguradoras de salud, excluyeran de sus programas a las personas después de los 80 años, porque eran consumidoras de cuidados médicos muy onerosos, marcapasos, extenders, esto, lo otro. Entonces, que para que las aseguradoras florecieran, había que excluir de sus programas de cobertura a toda persona por pasados los 80 años. Esto no es un médico, este es un asesino, es un criminal, es un desalmado, mejor no digo lo que pienso porque voy a embarrialar el programa. Y lo dice un destacado
distinguido médico estadounidense, ¿verdad? Mira, hay tribus nómadas en el África que recorren, van siguiendo las aguas, Sí, y las tensiones, sí. etcétera, viajan por todas partes y tienen la costumbre de que cuando los ancianos ya hay que cargarlos, ya son un lastre, son un peso y no pueden producir ni contribuir al tribu, los dejan rezagados, los dejan al pie de un árbol, asentaditos, los abandonan y los leopardos, los leones, no tardan en devorarlos, ¿verdad? O las hienas o los chacales mueren devorados por las fieras. Los esquimales hacen lo mismo. Hay ciertas comunidades de esquimales que también son nómadas, se desplazan para no jalar a los viejitos, que ya son un mero lastre, los dejan abandonados ahí, al pie de cualquier iglú, hasta que venga un oso polar y los devore. Bueno, ellos hacen eso, está en su cultura, pero caramba, nosotros occidentales no deberíamos hacer eso. Lo que está haciendo el doctor Callahan, lo que está proponiendo, nos equipara, nos pone en el mismo nivel que las tribus errantes del África profunda y que los esquimales. Bueno, agarremos a nuestros viejitos y los tiramos todos al foso de las serpientes del Parque Bolívar. Entonces, para hacer algo análogo. Es que Occidente siempre se cree tan civilizado, ¿verdad? Pero una propuesta de esta surgida en Estados Unidos, atención, no es que la inventó Maduro. Increíble. O Ortega o algún imbécil de estos que han proliferado, los Kirchner, la cochinada de Bolsonaro, ¿verdad? No, en Estados Unidos, el país de avanzada, de vanguardia, viene un médico y propone no más cobertura médica para los mayores de 80 años. O sea, facilito que nos queda poco de cobertura. Si estabas pensando... Yo estoy más cerca que vos. Sí, bueno, 3 anillos, 2 anillos. Si estabas pensando tener problemas cardíacos, anda cuidándote. Sí, porque ya a los 80 ya ni te atienden los médicos. Es salvaje, es una cosa. Son crueles. Abominable. Hay que calmar las emociones. Sí. Es terrible lo que le hacen a Anthony Hopkins, porque Anthony Hopkins, el padre, no era un hombre violento o inmanejable. Sí ofendía a veces, lanzaba la voz a las que lo atendían, pero no es que les devoraba el hígado y se servía el páncreas de postre. Era manejable. Ni maltrataba a nadie, ni levantaba la mano. No, él estaba tranquilo con su musiquita, con el cuadro de su hija muerta, Lucy. Realmente lo que sí veo es que la hija Anne, y eso es evidente, no contrató enfermeras profesionales. Contrató empleadas que eran civiles comunes y corrientes, mujeres que necesitaban dinero. No contrató enfermeras certificadas, profesionales y especializadas en el trato a los ancianos. Falló en eso como en tantas otras cosas. Por eso yo soy severo en mi juicio con Anne y su asqueroso esposillo. Entonces, ese es un punto que quería mencionar, ¿verdad? Y la película costó 6 millones y ganó 28.2 millones. Fue muy exitosa, muy exitosa, a pesar de tocar un tema tan duro. Una vez le dije a un amigo mío, un amigo muy querido que tiene 82 años, le dije, no te perdás de ver El Padre. Vieras qué bueno. ¿Y cuál es el argumento? Y se lo narré por un encima. Gracias que me dijiste, porque así ya sé que jamás lo veré. No voy a ver eso, ni quiero alquilar, no quiero rentarla, no quiero nada que ver con esa película. No, ya nosotros estamos preparados. Ya estamos inoculados para eso. Sí. Mira, ¿sabes qué es lo que funciona en El Padre? Lo que funciona, vos al Padre le quitas a Anthony Hopkins y es una mala película. Sería una película común y corriente. Corrientona, sí. Él es el que le da toda la grandeza al film. No le quito méritos a Florian Zeller, al director, a los camarógrafos, a los guionistas, todo. Pero, let's face it, la película funciona gracias a la tremenda capacidad actoral de Anthony Hopkins. Sí, el carácter, ¿verdad? Subliminal. Sí, extraordinario. Que es Anthony Hopkins. Porque Anthony Hopkins crea un fenómeno fundamental, crea empatía. Genera empatía, también de origen griego. Pathos. Empatía significa yo identificarme con el dolor
el patos de Sí, los demás, sí, empatía. sí, Él actúa su personaje de una manera muy empática y él empatiza con el anciano y hace que nosotros empaticemos con él. Por claro, eso todos queremos a Anthony. sí, Y sí, por lo menos yo, te repito, en juicio y condeno a la hija y a su esposillo que se fueron claro, a vivir a claro, París felices de la vida. Es claro, que ni siquiera se quedaron en Londres. Lo sí, fletaron y se desentendieron de sí, él. sí, Lo seguirían viendo tal vez una vez al año, por lo que sí. le quedara de vida, ¿verdad? Mira, tanto así que yo he pasado preocupado por Anthony. Si vos sabes, Uno se me queda, enreda, sí, se me uno queda, enreda. sí, 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 A uno mí queda, se me sí, sí, enreda, sí, a sí, mí se me sí. enreda. ¿Cómo Sí, estará Anthony a veces? sí, 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 sí. No, uno sale de la película deseando poder ir a visitar a Anthony, Sí, sí, ir sí, a traerle sí, cierto confortación, sí, 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 cierto cariño, cierta ternura, sí, ¿verdad? sí, sí. Uno dice, caramba, si fuera de verdad y estuviera en el asilo Carlos María, yo iría, Ah, yo voy, yo llevaría voy. una No, organeta y les no, tocaría villancicos, le no, yo tocaría voy, el Casta yo Diva voy. de Berlín, le tocaría el Drew Cousin No, Home Code de Bizet, ¿verdad? sí. Pero uno no puede. ¿Qué nos vamos a llevar nosotros cuando estemos ahí adentro, bro? De Fausterito, lo que podríamos ir gestionando es que nos pongan juntos, por lo Por menos, lo menos para contar chistes, ¿verdad? para Para, entretenernos, para Fausterito. reírnos de nosotros mismos. Tal vez eso se puede ir gestionando, para por lo menos acompañarnos uno al otro. Ay, que, mira, hay una gran película del 2012 que no llegó a Ajá. Costa Rica, una gran película dirigida por el formidable director austríaco Michael Haneke, que Ujú, para mí es el mejor actor viviente al día de hoy, el mejor director, perdón, el mejor director ujú. viviente al día de hoy, Michael Haneke. La película se llama simplemente Amour, amor. Simplemente amor. Sí, sí. La actúan, bueno, Jean-Louis Trintignant, Ajá. el gran Jean-Louis Trintignant, que ya murió, y Emmanuel Piva, que es la esposa de él. Ok. Y un papelito pequeño de la siempre maravillosa Isabelle Huppert. Esa película es formidable. Traten de adquirirla, Amour. Es de un tema muy similar. Es una viejecita, ¿verdad? La esposa de Jean-Louis Trintignant, son dos viejitos que viven en un apartamento parisino y a ella empieza a darle derrames cerebrales. Ajá. Y habiéndole Jean-Louis Trintignant prometido que nunca la mandaría a un asilo, cosa en que insiste la hija, Isabel Huppert, pero Jean-Louis Trintignant le dice no, le prometió a tu mamá y no la voy a mandar a un asilo. No queriendo mandarla a un asilo, pero viendo que lo que la señora está sufriendo en el lecho, se queja todo el día, son lamentos todo el día. La película es terrible, Rocino. Sí, Toma una decisión dramática que no se las quiero contar para que vean la película. sí. En español está traducida como realmente amor. Sí, en francés se llama simplemente Amour Sí, y es sí, de Michael Haneke, del nuevo sí, director sí, austríaco. Está hablado en francés, sí. maravillosa. Para quienes quieran explorar más este tema Ah, sí. de cómo se puede No, gestionar es muy la... importante, Sí, sí, muy sí, sí, importante. claro, claro. Es muy Y te repito, y importante. en Costa Rica se está haciendo un problema grave porque estamos propendiendo a una población de Sí, viejitos. sí, Entonces, sí. habrá más y más necesidad de abordar estos casos. Una cosa interesante, Florian Zeller Ujú. escribió una precuela, en el 2018 escribió una precuela del padre, Ok. que se llama El Hijo, The Son, una precuela en el 2018 y la llevó al cine en el 2022. Y en ella Anthony Hopkins retoma el papel de Anthony, del Oh, viejito. Y la hija Coleman retoma el papel de la hija. Se llama El Hijo, The Son, y es una precuela de la ok, película. ok. Yo no he visto, no la he visto No, y yo no tampoco. veo que haya llegado a Costa Rica, no me entero, no sé nada de ella. Hay que buscarla. Hay que Hay buscarla. que buscarla. Y eso es, queridos amigos, a correr a ver la película, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Advirtiéndoles que, a ver, no digo que haya que tomar Prozac después de ver la película, Sí, ¿verdad? sí, O sí. Altrulline Sí, o Efexor, no, sí, no. No es que quede uno depresivo, pero es una película dura. sí, Es sí. una película dura. Mesúrense, Pero es de porque tarea, es de tarea. hay que verla, pero hay que escoger el momento para Sí, verla. sí, Si uno está ya de suyo afectado por alguna honda tragedia personal, sí, yo desaconsejaría verla. sí.
¿verdad? Pero si uno está bien, vale la pena Claro, verla. claro. Es una magnífica película con el que para mí es el mejor actor de los tiempos modernos, Anthony Hopkins. Saltó a la fama a los 54 años, ya tiene 85. Ojalá pueda seguir haciendo grandes películas por 50 años más. Ojalá. Que viva hasta los 140, hasta los 135. Perfecto, Jack. Jack Zagot. Qué gusto enorme tenerte en Para el mí, programa. Joselito, para mí. Un abrazote y feliz tarde. Igualmente para todos, queridos Pura vida. amigos. Chao.